Von Humboldt, el último científico universal, nació en 1769 en el seno de la aristocracia alemana. En 1799, su pasión por conocer la naturaleza lo llevó desde Europa a América en una expedición sin precedentes. Visitó Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México, Cuba y Estados Unidos. Por donde pasaba, registraba nuevas especies de plantas y animales. Buscaba en las plantas y en las flores nuevas fuentes de alimentos y sustancias medicinales. Es enorme e incalculable la cantidad de fuerzas que permanecen en la naturaleza y cuya explotación pudiera proporcionar a miles de seres humanos alimento u ocupación. Descubrió la corriente oceánica que dificulta la lluvia en las costas peruanas y dibujó detallados bocetos de las ruinas incas. Recorrió los 2.700 kilómetros del río Orinoco en Venezuela y realizó importantes estudios sobre los volcanes ecuatorianos. En estos, midió la presión del aire a una altura jamás registrada. En cada punto de su viaje, estudiaba los paisajes y tomaba nota sobre la temperatura de la tierra, la presión del aire y los campos magnéticos. No en vano, se le reconoce como el padre de la geografía moderna. Pero no solo eso, sus apuntes permitieron a los científicos entender el funcionamiento de los hábitats biológicos y la importancia de conservar el medio ambiente. Sin embargo, desde su muerte, la ciencia se especializó y la búsqueda por abarcar todos los campos del saber acabó. Es quizás por ello que ostenta el título de ser también el último científico universal. Como le recordaba en portada, este 6 de mayo se conmemora el aniversario de la muerte del geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán Alejandro de Humboldt, bautizado como el segundo descubridor de Cuba. Este científico alemán, que hablaba fluidamente español, inglés y francés, se entregó desde joven al estudio de las ciencias, razón por la que realizó numerosas expediciones con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la naturaleza. Aunque la figura de Alejandro de Humboldt suele vincularse estrechamente a Cuba, el científico alemán permaneció en la isla por espacio de apenas 4 meses. Ello no le impidió realizar varias investigaciones que ampliaron los conocimientos existentes hasta el momento sobre la geografía, flora, fauna, comunicaciones, topografía, clima, suelos, el cultivo de la caña y la fabricación de azúcar. Alejandro de Humboldt llegó por primera vez a Cuba el 19 de diciembre de 1800 y permaneció hasta el 15 de marzo de 1801. En abril de 1804 arribó de nuevo a la isla en una breve visita de un mes aproximadamente de duración. Durante su estancia en Cuba, el prominente científico recorrió La Habana y sus alrededores hasta Managua, Bejucal, Valle de Guines y Barabanó, así como el sur de Trinidad, en compañía del botánico y naturalista francés Aimé Bonpland. Todos sus apuntes sobre la entonces colonia española están recogidos en el documento Ensayo Político sobre la isla de Cuba, publicado en 1827. En ella se explora por primera vez la compleja sociedad que habitaba el archipiélago, conformada por peninsulares, esclavos y criollos, en los que comenzaba a gestarse el sentimiento de cubanidad. Producto de sus viajes a Cuba, de Humboldt expuso una tesis sobre la formación de las Antillas y la constitución de la geología cubana y confeccionó además un mapa con mediciones exactas de la latitud de varios puertos y ciudades, entre ellas La Habana. Al pasar los siglos, perdura el recuerdo de aquel europeo que recorrió el archipiélago y con ojos curiosos y conocedores dibujó un boceto irreemplazable de la naturaleza y la sociedad de inicios del siglo XIX. Por eso es acertado recordarlo y también homenajearlo. La Habana, la ciudad que Alexander von Humboldt describe en su ensayo político como el hermoso puerto fortificado por la naturaleza y aún más por el arte. En la capital cubana, varios lugares aún recuerdan al científico alemán que visitó 2 veces la isla a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. La calle Humboldt, el Parque Humboldt y la Casa y Museo Humboldt en medio de La Habana Vieja. Isaac Mengana es el director de la Casa Museo Humboldt y lleva estudiando al científico y su paso por Cuba desde hace años. Humboldt caracterizó una buena parte de la naturaleza cubana, una buena parte de su flora y de su fauna. Examinó la economía de Cuba
denunció la esclavitud. El mapa que hizo Humboldt de Cuba es casi el mismo que se está usando hoy. El gran mérito de Humboldt, a mi juicio, es haber dado a conocer en el mundo esta isla, la más deshabitada a sus territorios y desconocida aún por sus propios dueños, los españoles. Por eso es que a Humboldt se le llama, con toda justicia, segundo descubridor de Cuba. Sin embargo, este techo no es el que realmente albergó a Alexander von Humboldt durante su paso por La Habana. La casa donde Humboldt habitó verdaderamente fue demolida en su momento. Y solamente se conserva la casa de enfrente, donde según la tradición más arraigada, conservó en el ático de la casa los especímenes. Era una casa noble y ahí estaban guardadas las cajas. En La Habana damos con la casona en la que, según algunos historiadores, como el alemán Dr. Zeuske, afirman que Humboldt se alojó durante su estadía en Cuba, la casa del conde de O'Reilly. Varios edificios en La Habana, ya restaurados, muestran lo exquisita que debe haber sido esta ciudad también en el siglo XIX. Entonces, ¿sería La Habana tal y como Alexander von Humboldt la describe en su ensayo político sobre la isla de Cuba?